cómo tú puedas disfrutar de tu viaje en India completamente. Vamos a hablar de esos puntos muy importantes, muy lindos, después de esa introducción de nosotros, de nuestro canal. Bienvenidos todos a nuestro canal. Somos India Colombia y hoy estamos hablando de algunos de los consejos que nadie te va a dar, sino que un nativo te va a hablar, que va a ayudar a disfrutar muchísimo de tu viaje en India, cualquier lugar sea, cualquier situación sea. Bueno, primero es utilizar ropa que cubre un poco más de tu cuerpo normalmente. O sea, camisas o camisetas de manga larga y no utilizar tanto como minifalda o shorts, no solamente por el calor, sino que no llamar tanto la atención de la gente en algunos lugares de ciudades y de los pueblos. Así que no es tan recomendable, pero tampoco es como anormal. No. Tú puedes utilizarlo, pero si visita algún lugar religioso, como un templo, este tipo de vestimenta, como ropa corta, es irrespetuoso, de modo que le aconsejamos que lleva consigo pantalones largos y finos y un chal como así también, que parece como muy lindo. Y otro tip, que en India tú vas a descubrir muchísima cantidad de templos, y antes de entrar en los templos hay que quitar tus zapatos antes de entrar en un templo. Es para dar respeto a otra cultura, a otra religión. Otro punto es que tú tendrías que ver y analizar las reseñas de Google, de los hoteles, de los autobuses, de Google Maps, de taxis, etcétera. Entonces por eso necesita internet constantemente. Por eso necesita un SIM, una tarjeta SIM para tus móviles. Entonces hay que comprarlo y hay que seguir informándote de cada noticia, cosa que sucede en India. Ahora otro punto muy lindo, que tú no necesitas un doctor así como para algunas medicinas que tú puedes necesitar en un momento urgente. O sea, las farmacias locales no hay que temer si viajas a India, porque ellos también te pueden ayudar en los medicamentos. Yo también a veces lo tomo, o sea, sin ir, o sea, no voy a veces al doctor y tomo medicina con esa farmacia, porque esos son bien profesionales en este tema. Y para algunas dolencias chiquiticas, en los casos por ejemplo del estómago, si tu estómago no está bien después de comer la comida picante de India, o algo como dolor de cabeza, para esas cosas tú puedes ir a la farmacia, pero algo como más grave, obviamente el hospital es necesario. Bueno, no es fácil en India comprar las cosas, o sea, tú tienes que sí o sí, tú tienes que aprender a regatear. Si no pueda, entonces te van a cobrar un poco más que normal. Entonces, para ser un indio y mezclarte con la gente de India, hay que aprender a regatear. Hay que aprender a regatear con los vendedores, con las taxistas, con las personas de tuk-tuk, con las personas que venden frutas o esas cosas, ¿no? Pues obviamente te van a ofrecer un precio un poco alto que normal, ya que tú eres turista, que es muy normal, pero el precio siempre es negociable, y si no regatea acabará pagando demasiado por casi todas sus compras. Por eso hay que ser un poco más activo en ese tema y no dejar ganar a los vendedores en esta manera. Otro punto es plantearse una dieta vegetariana durante su viaje. La mayoría de los indios son vegetarianos y la comida vegetariana disponible en la India es diversa, saludable y fresca, obviamente, y más que otra cosa, deliciosa, rica. Bueno, muchos viajeros optan por una dieta vegetariana mientras están en el país porque reduce el riesgo de intoxicación por carne mal preparada.
aunque tenemos muchísimos tipos de carne, pero es recomendable por el calor o por algún como cambio de temperatura, entonces hay que comer algo fresco y saludable. Bueno, hablando de otros puntos, tenga cuidado con las típicas estafas a los viajeros. Hay algunos tipos de estafas que son recurrentes, así que si toma precauciones tendrá muchas menos probabilidades de caer en la trampa. Un típico estafa, por ejemplo, es como el taxista finja que no conoce su hotel, incluso si se trata de uno muy popular, o que insista en que el hotel ha cerrado o se ha trasladado para recomendarle otro hotel que les paga una comisión por atraer nueva clientela. Puede evitar esta estafa buscando la dirección de su hotel por adelantado y teniendo a mano su número de teléfono para poder llamar y confirmar su ubicación. Y un tip para las parejas, o sea, deben evitar las muestras de afecto en público, o sea, no como normal, sino que mucho, o sea, si estás besando por más y todo eso, y algunos como... Si viaja con tu pareja, evita abrazarse mucho, besarse mucho. Este tipo de muestra de cariño se consideran un poco inapropiado. O sea, no tantísimo, sino que un poquitico, pero también es muy normal. Y no queremos que alguna persona se sienta ofendida. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un acto que en India lo hacen en privado. Otro consejo importante que yo he hablado en un reel, que aprenda a comer con las manos. O sea, en muchas partes de India no se utilizan coberturías, sino que el curry se come usando un pedazo de pan, naan, como cuchara para tomar un puñado de arroz y curry y llevárselo a la boca. O sea, como así, si esto es un plato, entonces si tú haces como así, así también tú lo comes. O si una tortilla así redondo, como entonces tú tienes que así hacerlo con tu mano y formar una como para comer con un curry, así, pues esas maneras. Obviamente que requiere práctica, pero vale la pena intentarlo. Y también hay que lavar las manos antes y después de comer. Otro punto muy básico, muy importante: no hay que intentar acomodar mucho a los vendedores que están caminando y que no tiene una tienda fija. O sea, eso puede ser muy peligroso y no hay que comprar ni agua, ni paquetes, ni nada de esas cosas para evitar cualquier problema o intoxicaciones. Entonces, cuídate por favor en esos casos y checa el producto bien. Y no se olvide del seguro de viaje, que básicamente puede salvar tu vida también.